Qué placer tenerte aquí. Cuando hablamos del mes de la hispanidad, como que por lo general nuestra mente se va al arte, a la belleza, a la cultura, al folclore, y muy poquitas veces nos vamos a los laboratorios, a los números y a esas partes que a lo mejor podrían ser menos atractivas, yo creo grandemente, pero que son tan o más importantes que todas las demás. Cuéntanos cómo es ser un latino, un hispano en este rubro, en el de la química, en el de la física, en el de las moléculas, en el de las matemáticas. Bueno, mira, lo primero que voy a hacer es tomarte palabras en relación a que cuando hispanos, entonces lo primero que le viene a la mente es, lo primero que le viene a la mente es entonces los artistas, los músicos, que tenemos músicos de primera, artistas plásticos, etcétera, deportistas. Y entonces este otro aspecto que tiene que ver con el cultivo del conocimiento se lo considera una actividad que no tiene la misma relevancia. Y entonces, bueno, termina por ser que prácticamente nuestras existencias dependen del conocimiento. Todo lo que tiene que ver con la medicina, la protección del planeta, tus hijos, los míos, los de todos, tiene que ver con que haya gente que los enseñe. Entonces, Claro. entonces lo que quiero decir con esto no es que se deje de lado lo otro. Lo que quiero decir con esto es que hay rubros de la actividad de una comunidad que reciben cantidades enormes de dinero y de aporte apoyo, porque claro. la gente les gustan como un elemento de diversión, de sosiego. Y entonces esto tiene que ver, es decir, si tú te fijas hace 100 años, ¿cuánto ganaba un pelotero? Era nada comparado con lo que ganan ahora. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha ido produciendo un desplazamiento hacia las áreas de atención que representan diversión, representan entretenimiento. Y entonces se deja de lado cosas que no se deberían dejar de lado. Yo creo que hay que mantenerlas a las dos. Claro. Entonces, pero entre eso y las redes sociales, nosotros nos hemos ido convirtiendo, no solamente los hispanos, todo Occidente se ha ido convirtiendo en una sociedad narcisista, en buena medida, donde lo primero que cuenta soy yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y cuando tú preguntas, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad tuya frente a, por ejemplo, cosas que a nadie le gusta hablar? La defensa de la democracia, la defensa de la sociedad como un todo. Nosotros estamos viendo en los Estados Unidos un nivel de enfrentamiento que tú puedes decir, eso a mí no me interesa, porque eso es cuestión de los políticos. No te interesa hoy, hasta que se convierta en un elemento de disolución de la nación, entonces te va a importar. Igual que tú estás en un país que está a punto de entrar a una guerra, por ejemplo, la Alemania de los años 30, si uno ve esa película que era, hablando de películas, película de Liza Minnelli, Cabaret, esa película lo dice todo, cómo una sociedad vive en una penumbra acercándose a un evento de destrucción prácticamente catastrófico de la humanidad. Y sin embargo, la gente lo que está es pendiente de quién dice qué en el cabaret, con qué ropa va, etc. Entonces, es una película muy profunda, hablando de películas que... Entonces, de vuelta a tu tema, yo me siento vamos a llamarlo así, un habitante integral de la comunidad hispana. Yo aprecio muchísimo a lo que hacen ustedes, las redes, la comunicación, muy importante. Si hacen música, como en el caso de la Escuela de Cuatro, que tenemos una Escuela de Cuatro aquí, donde Ariani es miembro también de la Escuela de Cuatro. Cuatro, un instrumento, el instrumento tradicional en Venezuela. Es verdad, sí. Entonces, bueno, me extendí un poco para darte una percepción de que esto que yo hago tiene un rol y es un rol fundamental, aunque no necesariamente, no lo que yo hago, lo que significa el conocimiento, la sociedad del conocimiento, y que no es adecuadamente reconocido. No, y no es adecuadamente reconocido porque cuando hablamos de los hispanos que terminan en la NASA o los que la están rompiendo en las competencias de matemáticas o los que hacen descubrimiento, tiene una atención a veces que se ve minimizada frente a algún escándalo o alguna otra cosa más atractiva, podríamos decir, para los clics en las pantallas, pero nosotros sabemos el verdadero valor que tiene eso. Ahora que estoy reflexionando sobre mosaicos, Vladimiro, nos falta uno sobre ciencia, deberíamos ir a visitar
un laboratorio por acá. Sí, claro, yo soy profesor en Arizona State University y ahí hay un laboratorio donde lo que hay son computadores y en este caso postdoctorantes. Pero sí, un laboratorio, no es un laboratorio convencional porque yo lo que hago es fisicoquímica teórica. Entonces no es un laboratorio como uno se imagina los laboratorios de química con columnas, etcétera. Esto es esencialmente un laboratorio donde se reflexiona sobre los fundamentos teóricos de la química y eventualmente se les puede llevar a un espacio o bien de inteligencia artificial, de química computacional, etcétera. Pero sí, tengo un laboratorio, están invitados al mosaico, a que formemos parte del mosaico. Sin Sabes duda. que sí, vamos a tratar de hacerlo justo, porque yo creo que podría ser una muy bonita combinación. Vladimiro, platiquemos y analicemos, porque muchas veces no estamos pendientes de esta parte de nuestra vida. ¿Cómo nos ha ido a los hispanos, ahora que estamos celebrando el mes de la hispanidad, en este rubro de la ciencia en los Estados Unidos? ¿Qué avances hemos hecho y a qué debemos de ponerle más atención en los próximos meses, en los próximos años? Porque sabemos que también la ciencia es una manera de entender el mundo que a lo mejor nos parece incomprensible, pero es porque todavía no lo hemos abrazado, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta, porque en un momento en que, en el caso específico de los venezolanos también, o sea, hay muchas dudas, muchas reservas sobre el contenido de las migraciones. Resulta ser que las migraciones en todo el mundo esencialmente han tenido un resultado positivo, excepto cuando se disparan por una condición como la que en este momento existe en Venezuela, de una crisis nacional que hace que en el caso de Venezuela hayan salido más de 8 millones de personas, un cuarto más o menos de la población del país ha salido por esa crisis. Ahora, el mundo hispano o los hispanos en los Estados Unidos tienen una participación muy importante prácticamente en todos los ámbitos de conocimiento, medicina, ingeniería, ciencias fundamentales, matemática, química, etcétera, y nos ha ido muy bien. Y también tenemos una proporción importante de estudiantes que están llegando a los Estados Unidos y eso también tiene un efecto clave. Tú preguntas, ¿dónde tenemos que actuar más? Bueno, yo creo que vale la pena que se difunda lo que hacemos, porque el difundir lo que hacemos nuevamente entra en contraste con todo lo que se dice que no hacemos. Es decir, cuando yo digo esto, hay un eslogan allí, por así decirlo, los buenos somos mayoría. ¿Okay? Porque cuando tú tienes una descalificación de los migrantes, eso afecta a los mexicanos, a los venezolanos, a los colombianos, a los haitianos y todos los que tienen que ver con el mundo hispano, porque esa descalificación que tiene, yo no voy a entrar a discutir las razones, tiene las razones políticas que corresponden y que cada quien quiera defender, esa descalificación no se corresponde con los hechos, lo cual no quiere decir que en esa comunidad hispana no hayan narcotraficantes, criminales, etcétera. Pero uno tiene que entender la complejidad de las realidades, no tomar la parte de la realidad que le guste y decir, bueno, entonces esto es lo único que existe, porque no es ese el caso. Y en el caso específico de la ciencia es una actividad fabulosa, que quienes la hacemos tratamos de seguir lo que en algún momento dijo Einstein, más importante que el conocimiento es la imaginación. Nosotros, bueno, en mi caso, yo trato de tener imaginación para hacer ciencia y eso se traduce en que tú disfrutas hacer ciencia como disfruta alguien escribir un poema o escribir o hacer un dibujo. ¿Ves? Porque claro, es una actividad intelectual y es una actividad intelectual que te reconcilia a ti contigo mismo, pero que exige un nivel de dedicación importante, igual que medicina. Tú para hacer lo que yo hago o lo que hace alguien en mi papel, tienes que estudiar típicamente 20 años. Mi edad. Exactamente. Y entonces tienes que estudiar desde chico. Entonces, digamos, son actividades muy exigentes, pero a su vez son muy recompensantes, para ponerlo así, y que tienen un impacto o pueden tener un impacto social. Solamente me voy a tomar 2 segundos. Dígale. A mí me pidieron que
arbitrara, un artículo que me quedé fascinado leyéndolo, que tiene que ver sobre nanociencia y criminología, cómo la nanotecnología está impactando nuevas formas de cometer crímenes. Yo puedo implantar en la célula de quien yo quiera, yo soy el criminal ahora, y yo puedo implantar en la célula de alguien un nanorobot que se va a disparar dentro de unos meses, nadie va a saber que yo fui, y ese nanorobot provoca la muerte de aquel donde se implantó en una célula, porque desata un mecanismo de destrucción de la célula. Y eso ya es posible. Entonces, el artículo era sobre cómo la criminología se tenía que modificar para incorporar la posibilidad de crímenes basados en nanotecnología. Y decía, wow. Wow. Uno pensaba que eran Parece película de solamente... ciencia Sí, ficción. pero ya no lo es, ya no lo es. Yo revisé con detalle todo, no es ciencia ficción y por supuesto, nuevamente, realidades complejas, la nanotecnología sirve para eso y sirve para todo lo que tiene que ver con medicina invasiva, Claro. pero que tiene fines terapéuticos. Sí, sí, y eso sí. tiene que ver con, por ejemplo, el medir actividad cerebral. Nosotros podemos utilizar bots para medir todo lo que tiene que ver con tu actividad cerebral sin que pensemos que nos estamos comunicando por telepatía ni nada. El registro magnético de tu actividad cerebral. Ay, yo me voluntareo como conejillo de indias, qué Exacto. padre. Vladimir, Bueno, para terminar, ¿qué tan importante es tu identidad en tu trabajo? Para mí muchísima. Aquí no necesariamente, y eso es algo que tú tienes que preocuparte por proteger, ¿ves? Porque si tú Claro. te sientes integrado de una forma que tú te olvidas de tus raíces y tú te olvidas de dónde vienes, entonces esa es tu responsabilidad. Y también lo vemos con mucha frecuencia, que hay gente que con sus hijos ni siquiera quiere que aprendan a hablar español. Quieren que hablen solamente inglés porque esa es la forma de integración y eso es un gravísimo error. Lo que nosotros aportamos a la integración es la diversidad, no el comportarnos como si fuésemos robots en una nueva cultura. Entonces es muy importante tu identidad. Pues me da mucho que la celebres hoy también aquí con nosotros en este especial del mes de la Hispanidad de Conecta Arizona y te agradecemos que hayas venido a cabina a compartir con nosotros y vamos a seguir pendientes para ir a tu laboratorio. Sí, ¿Cómo no? Esto sí, suena muy interesante. yo quiero tener mi mosaico. Sí. Sí, porque ya les estaba diciendo, hasta los mosaicos de las mascotas, los perrijos, que son la combinación de los perros con hijos, entonces yo quiero tener mi propio mosaico Sí. también, para Sí, competir cómo con no. ellos. Claro. Muchísimas gracias, profesor Vladimir. Mi gente, gracias por acompañarnos en la hora del cafecito de Conecta Arizona, por seguir con nosotros, por celebrar, por ser también un mosaico de nuestra historia personal de esta organización WhatsAppera de noticias que todos los días con un cafecito intenta conectarte con información, con noticias útiles, con recursos que necesitas y también con los expertos. Y te recordamos que tenemos un grupo de WhatsApp disponible para ti en el 602-775-8989, 602-775-8989 y todas las tardes de 2 a 3 de la tarde puedes participar en nuestro grupo WhatsAppero y justo hoy vamos a tener a un experto de la Universidad Estatal de Arizona con el que vamos a estar hablando sobre las repercusiones no solamente en los pacientes, sino también de los cuidadores que tienen Alzheimer y también cuáles son los recursos y el impacto que tiene en la salud mental de toda la familia, en todo el conjunto, cuando se recibe un diagnóstico de este tipo. Si quieres participar en la conversación, si tienes preguntas, si necesitas recursos, si alguien en tu familia fue diagnosticado recientemente, si tú estás empezando a identificar los primeros síntomas, súmate al 602-775-8989, 602-775-8989 y te comunicaremos directamente con nuestro experto Ramón Velázquez de la Universidad Estatal de Arizona, que va a estar acompañándonos esta tarde respondiendo tus preguntas directamente con mensajes de texto, mensajes de audio, memes, GIF. Bueno, nosotros hablamos y somos fluidos en varios idiomas, incluyendo esos digitales. Y seguimos aquí en cabina celebrando la belleza de la hispanidad. Y nos acompañan en cabina dos personas que representan grandes sectores de nuestra identidad
grandes sectores de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y en lo que nos gastamos la vida. Ya estamos hablando del arte, la comunidad y los negocios. Nos acompaña Vanessa Ramírez. Buenos días, Vanessa. Buenos días. Ella descubrió su pasión por la danza folclórica mexicana cuando apenas tenía 7 años. Siguiendo el sonido de un mariachi, encontró un grupo de baile en un gimnasio y ahí comenzó un camino que la llevaría a dedicar su vida a preservar y compartir la riqueza cultural de México. Nacida en Nogales, Sonora, paisana, y formada entre California, Tucson y Phoenix, Vanessa Ramírez es hoy una de las maestras de danza más reconocidas aquí en Arizona. Y en 2008 fundó el ballet folclórico Quetzali, que empezó con 5 niñas y con los años se ha convertido en una gran familia cultural que reúne a cientos de estudiantes desde los más pequeños hasta adultos que encuentran en la danza una forma de identidad y de orgullo. Gracias, Vanessa, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos a alguien que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones aquí en nuestro programa de radio y que ha sido un amigo, yo creo que desde que yo llegué acá a Arizona, cuando empezábamos ambos con nuestros pininos. Les hablo de Carlos Velasco. Él, cuando apenas tenía 12 años, dejó su natal Ecuador para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Llegó con un sueño en el corazón y con el reto de aprender a navegar entre dos culturas. Esa experiencia, llena de contrastes y aprendizajes, lo marcó profundamente y le mostró lo difícil que puede ser para las empresas conectar de manera auténtica con las comunidades multiculturales. Con esa visión decidió fundar Noble, una compañía que nació con un propósito claro: ayudar a las marcas a construir confianza real con el público latino, y su enfoque va mucho más allá de traducir mensajes. Se trata de escuchar a la comunidad, entender sus valores y transformar esas voces en estrategias de marketing que realmente resuenen. Carlos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar aquí. Comenzamos para los dos con la pregunta que le acabamos de hacer a Vladimiro Bujica. ¿Qué tan importante es para ustedes su identidad en lo que hacen, en lo que se dedican, en lo que se gastan la vida? Pues en verdad es todo, ¿no? Es todo, porque estamos aquí en un país extranjero y el tener que asimilarnos a esa cultura sin perder la cultura de nosotros es ahí la identidad. No perder nuestra identidad y seguir compartiéndola con, pues en mi caso, con mis estudiantes y de ahí con el resto de la comunidad. Pues para mí extremadamente importante, porque mi identidad ahora es una fusión de tantas culturas viviendo en este país, ¿no? El hecho de que he tenido la oportunidad de integrarme y adaptar componentes culturales de todos los países de Latinoamérica. Viví 15 años en Los Ángeles, entonces había mucha diversidad cultural de Sudamérica, Centroamérica. Y obviamente en estar aquí en Arizona, pues vivo una gran pintura en la cultura mexicana. Y encima de eso, pues viene la función de integrarse a la cultura, pues, norteamericana, ¿no? Entonces, todos esos componentes de identidad cultural son las cosas que ahora van rigiendo esta nueva identidad, se podría decir, latinoamericana en este país, que es algo que me da la perspectiva para poder apoyar a esas organizaciones que quieren esa integración a los aspectos multiculturales, ¿no? Y es que nos convertimos en un crisol. Yo siempre que me presento, cuando me toca dar una charla, siempre digo, soy latina, mexicana, inmigrante. Y yo creo que esas definiciones las utilizo en Estados Unidos. Cuando vuelvo a casa, soy sonorense. O sea, nunca soy latina, nunca soy hispana. Pero cuando cruzo la frontera, bueno, no importa para qué lado la cruce, siempre llego a casa. Pero cuando cruzo la frontera y llego a los Estados Unidos, el ser latina, el ser hispana, el ser migrante, forman parte muy importante de quién soy y qué es lo que hago. Y a veces trato, porque sabemos que nuestra identidad no es lo más celebrado en este 2025, de hecho es algo que nos ha puesto como un blanco en la espalda muchas veces por hacer lo que hacemos. Entonces, tratar de mantener vivas nuestras culturas es también un acto de resistencia, es también un acto de amor, Vanessa, y hacerlo a través del baile, de la música. Me imagino que es una manera de compensar lo pesado de la vida y revivir ese gozo, ¿no? Por donde venimos. ¿Cómo le haces tú para no perder esa magia? Creo que es eso, ¿no? El ser orgullosos de dónde venimos, de quiénes somos y de poder compartirlo. Aunque esté pasando todo lo que esté pasando en el mundo, eso no nos quita la belleza y la riqueza de nuestra cultura y que estamos aquí
Estamos aquí, estamos haciendo algo positivo, estamos apoyando a la comunidad, estamos apoyando a los Estados Unidos tal cual como ellos nos apoyan a nosotros. Entonces, creo que es más importante aún en este tiempo seguir compartiéndolo y de una manera no de víctima, sino de ser esa persona líder comunitaria y valiente que seguimos adelante. Y hacerlo a través del ballet es, yo creo que todavía más preciado porque es conservar tradiciones que se han heredado por generaciones, es respetar una coreografía, es portar con orgullo un traje, es bordar en nuestros pechos esos recuerdos y la nostalgia que traemos con las nuevas ilusiones que se nos van despertando en una patria que a lo mejor la tenemos prestada, pero que también la hemos visto como propia, ¿no? ¿Cómo le haces tú a través del ballet para poner esa infusión en las nuevas generaciones que a lo mejor solamente tienen ese puente con su México a través de lo que le cuentan sus padres y nunca lo han vivido? Sabes, creo que lo que hacemos es no solamente enseñar el baile, sino eso, la historia. La historia, cada jovencito tiene una tarea cada mes o un proyecto de un semestre de aprender la música, qué significa el vestuario, de dónde viene, comparar un estado con el otro, o sea, realmente integrarse en la educación de lo que es el folclore mexicano, no solamente me voy a poner el vestido y el maquillaje las niñas, ¿no? Y subo a bailar. Entonces, es toda una educación completa para que ellos sepan lo que están presentando y que cuando estamos en el público, si alguien les pregunta, ¿y eso por qué es? ¿Y por qué traes esto? Los niños, desde los chiquititos hasta los más grandes, pueden contestar eso. Eso es importantísimo, porque no solamente es enamorarse de una cultura, es también entenderla, ¿no? Así Y así es. es como se logra el amor del bueno, podríamos decir. Y Carlos, hablando ahora de los negocios, sabemos que los latinos somos un motor económico y esto está comprobadísimo por un montón de estudios de que a lo mejor no tenemos, pero cómo gastamos también, pero también invertimos, también generamos empleos, también empezamos con negocios informales que si bien nos va y encontramos los recursos, los volvemos empresas exitosas. ¿Cómo has visto tú ese panorama cambiar en Arizona desde que tú llegaste con esos sueños de Ecuador? ¿Y cuáles son los mayores desafíos que representa nuestra identidad también en el mundo de los negocios? Bueno, creo que a nivel económico, la diferencia que existe hace 22 años cuando llegué a lo que existe hoy es el acceso a los recursos, ¿no? Creo que hoy existen muchos más recursos para emprender con diferentes organizaciones que han tenido esa inquietud de crear esos puentes para que la gente tenga la preparación adecuada y pueda maxificar su potencial como emprendedor. Eso creo que cosas que al principio no existían. Entonces era demasiado difícil emprender en este país entendiendo cómo integrarte a un sistema nuevo, ¿no? Y eso creo que esa amplitud ha cambiado, que no solamente viene del proceso de emprendimiento, pero también viene del proceso de la política y las pólizas que se han creado. Entonces, hoy creo que existen mucho menos barreras a nivel de acceso a educación, a nivel de acceso de cómo integrarte a un sistema para ser emprendedor pero obviamente pues todavía hay que construirse más puentes, ¿no? Uno de los dos puentes es acceso a capital, que son componentes en los cuales Noble y otras organizaciones estamos trabajando. Al nivel de identidad, yo pienso que la labor que sometemos nosotros en realidad es ayudar a las agencias que son americanas, que no tienen nuestra cultura, a que de una manera cambien o vean las cosas de un lente cultural desde el espacio de donde existen los latinos hispanos en este país. Creo que ellos tienen a veces muchas muy buenas intenciones y les falta educación, como a veces a nosotros también nos falta educación y también tener un componente de empatía al nivel de cómo generamos perspectivas sobre ciertas culturas. Lo mismo sucede con ellos más, pues el narrativo político no es muy favorable para ninguna de las dos comunidades. Entonces yo creo que eso simplemente es una actitud de líderes que lo pueden hacer a nivel de maneras con la cultura, nosotros como emprendedores, ustedes como canales de comunicación, de en realidad fomentar el proceso de la empatía y de saber que no todo lo que asumimos es cierto, que no todas que los estereotipos no son buenos. A veces decimos, como dicen, el latino siempre llega tarde. Eso no es verdad. Muchos latinos que llegamos a tiempo. Sí. O los americanos son muy secos, pero es porque tienen dimensiones culturales diferentes a nosotros. No significa que no tienen un proceso de empatía o querer conectar. Entonces, nosotros buscamos simplemente generar ese puente para que haya más conexión entre comunidades.
Exactamente, porque la multiculturalidad puede ser un puente en realidad y no solamente entre países, entre culturas de Estados Unidos contra el mundo, sino entre nosotros mismos como latinos. Muchas veces hemos como roto muchos de esos puentes y yo creo que en este año en el que se pone a prueba mucho de lo que somos y mucho de donde queremos llegar y mucho de lo que representamos, puede ser la oportunidad para que vayamos entrelazando y tejiendo esas historias. Si nos quieren marcar y decirnos qué significa para ustedes ser hispanos o latinos, si se identifican así o no, pueden hacerlo. Los teléfonos en cabina están abiertos. 602-759-1910, 602-759-1910. Si son más whatsapperos, también lo pueden hacer al 602-775-8989, 602-775-8989. Antes de irnos a la pausa comercial, Carlos nos hablaba sobre algo que yo creo que muy pocas personas han tenido tiempo de sentarse y a digerir, y es de qué papel y cómo nos presentamos a un mundo que no se ve necesariamente como nosotros y cómo empezamos a explicar que esto que traemos cargando cuando migramos o cuando nacimos o cuando heredamos no es una afrenta a un sistema o a una tierra a la que estamos llegando, sino es como para llegar y construir y juntar y entrelazar y parchar junto la identidad que tenemos con la identidad que vamos a tener. Cuando hablamos de los negocios, cuesta a veces trabajo entender esto. ¿Cómo le hacen ustedes para tratar de fusionar estos dos mundos que pueden ser tan, no sé, que pueden repelerse en ciertas ocasiones, principalmente cuando la polarización política es tan fuerte? Claro, creo que ese es mantener el margen de la neutralidad de una manera u otra y otra vez, y venir siempre con la aptitud de tener mucha empatía, lo vuelvo a repetir, a nivel de que hemos estado a veces en reuniones con personas que no tienen mucha familiaridad con la comunidad o simplemente tienen un estereotipo o tienen un tipo de entendimiento sobre lo que es ser latino hispano. Y muchas cosas que se dicen, si no tienes ese nivel de empatía, pueden ser hasta ofensivas, ¿no? Hay Claro. cosas que con el tiempo he aprendido a digerir y tener la habilidad de la empatía de poder tener también el coraje para educar. Y Sí. simplemente, o para hacer preguntas, para ayudar a que estas personas piensen a decir, por ejemplo, una de los estereotipos que muchos de los clientes que tenemos a veces traen. Oh, es porque no hablo español y todos los latinos hablan español. Y digo, pero si 90% de la comunidad latina hispana en Arizona es bilingüe. ¿De dónde? O hay muchos latinos que no hablan español y Sí, está bien, y exactamente. está bien. Pero ciertamente tengo un hijo mayor que él no habla español, ¿no? Entonces, Te entiende, se pero te sorprenden, ¿no? contesta en inglés. Claro, tienen ciertos estereotipos que todavía piensan que somos personas, como que no ha habido una evolución de la inmigración a nivel de todo lo que hemos podido obtener desde el tiempo que hemos llegado a este país. El hecho de que hemos incrementado casi 300% la habilidad de poder llegar a educación secundaria, el hecho que estamos liderando el crecimiento empresarial, el hecho que tenemos todavía el crecimiento más grande a nivel de población, nosotros estamos liderando ese proceso. Entonces, todos son componentes educacionales y también ahí es donde entra un poco también el narrativo personal. Cuando yo puedo contarle a mis clientes, miren, yo vine a este país, fui indocumentado por 28 años, esta es la ímpetu de crear un negocio. Entonces, eso es lo que ayuda en realidad a cambiar la perspectiva un poco de las personas que viven en burbujas y a veces nomás ven al latino por la información que se les está dando o por el lente cultural que tienen. El estereotipo de Hollywood. Sí. Hace poquito me tocó ir a una conferencia en Denver, en la nada aclamada sección de cosas que nadie me preguntó, pero que les voy a contar. Y me tocó ser la oradora principal de una cumbre de periodismo muy grande y eran como 300 personas sentadas en Denver, todas blancas. De repente se me ocurre a mí preguntar, ¿dónde están mis latinos en el cuarto? Una persona levantó la mano y yo me acuerdo que dije, bueno, con este entendimiento voy a dar mi charla y les cuento de mi travesía migrante que también duró 18 años para convertirme en ciudadana de los Estados Unidos. Y lo hice con las palabras, obviamente, que a mí se me dan fácilmente porque pues a eso me dedico, pero también con fotografías en donde ayudé a cambiar, pienso yo, un estereotipo de la frontera como un muro,
como una zona de guerra, como un peligro, algo bonito como que es el lugar en donde tú compras tu vestido de novia, donde escoges criar a tus hijos, donde celebras tu cumpleaños en el McDonald's, a bien o mal, porque en Nogales era lo que teníamos, Sí. íbamos con tu tarjetita de sobrina de no sé quién del Ronald McDonald, te regalaban un Happy Meal, y así vamos cambiando las expectativas. Yo pienso ahí, Vanessa, que el arte ha sido un instrumento para cambiar la narrativa de quiénes somos y dónde vamos. En especial la música, en especial el baile, porque es algo que incluso hasta los más insípidos les mueve los pies, les mueve los hombros, les mueve algo por dentro, algo difícil de explicar. Y es el ballet y es la música, ese hilo conductor que nos ha llegado a tejer, cuando menos la primera entradita en el corazón de los estadounidenses. En Arizona, que es un estado que ha sido, pues, con una población hispana muy grande, a lo mejor más fácil, pero ¿cómo le haces tú para amplificar ese desde lo local hasta una conversación nacional que nos ayude a sentir este orgullo hispano? Sabes, aunque, claro, tenemos muchos hispanos aquí, nuestro ballet empezó en Chandler. Ajá. Y ayer estaba también en una entrevista y que recalcaron mucho eso y dije, wow, no me di cuenta, ¿no? En aquel entonces, hace 18 años que empezamos, no era muy común. No era muy común esto en la ciudad de Chandler. Chandler muy anglosajona. Sí. Y ahora, en verdad, que ha crecido mucho y esa unión, porque esa educación, como comenta Carlos, es educar nosotros mismos, educarnos de qué está en nuestro entorno, qué hay en la comunidad, qué es lo que nos ofrece el estar en este país, cómo podemos conectar con ellos y también de la otra manera, ¿no? Con nosotros educarnos a poder unir todo eso. Entonces, a través de la música y el baile es muy bonito porque de pronto estamos en una presentación y o sea, vemos, ¿no? Que de pronto se paran a bailar. Ellos no saben que están bailando, pero ellos bailan y lo disfrutan. Y es muy bonito cuando vienen y me dicen, gracias. Gracias por compartir esto porque aunque no lo entendemos, lo sentimos. Y es educación y es empatía, es amor a nuestra cultura, pero amor a donde estamos, a las oportunidades que tenemos. Entonces, a través de la música y el baile no tiene fronteras, ¿no? No. Es universal. Claro, y a veces a lo mejor uno dice, bueno, no es que no tienen el ritmo, pero yo conozco mexicanos que una gotera tiene más ritmo que ellos, entonces. Muy cierto. Sí, entonces no podemos juzgar que es por el origen étnico. No. Y aquí, sincerándonos, ¿hay alguna vez en la que ustedes hayan sentido que les pese su identidad? Que digan, ay. ¿Sabes? Creo que me pesa cuando veo que las personas en vez de agarrar esas oportunidades y salir adelante, se ponen en forma víctima. Porque creo que, o sea, es claro que nos duele y nos pesa todo lo que está pasando, pero estamos aquí y somos profesionales y somos personas educadas y podemos cambiar el estereotipo que hay de qué es la cultura mexicana, qué es los latinos. O sea, podemos cambiar nosotros esos. Entonces, sí, de pronto, eso creo que es lo que más me pesa cuando nosotros mismos también nos atacamos Sí. uno a los otros. Que pasa bastante seguido. Esa es una muy buena pregunta porque a mí a nivel de identidad lo que me pesa o me ha pesado es cuando viajo a mi país, cuando viajo a Ecuador, porque pues allá ya mi identidad es gringa. Ah, sí. Allá te dicen gringo, aunque tú sabes, digo, bueno, me tomó un poco de tiempo aceptar eso. Y el hecho de que nos miren a nosotros como parte de esta cultura y la referencia a una responsabilidad como un país que influye mucho en cultura, en liderazgo, es decir, pero ustedes los gringos que están jodidos con esto y ustedes los gringos que están con esto. Entonces, para mí eso incluye a mi proceso de identidad completa, a mi proceso de identidad completa, ¿no? A nivel de que sí vivo en este país, soy americano también, y todo lo que estamos nosotros presentando al mundo se está viendo de una manera no tan favorable y de una manera que te dicen tienes que hacer algo y eso es donde tuve como un problema de identidad, rechazo de identidad un poquito, ¿no? Es que a veces somos como la India María, ni de aquí ni de allá, Sí. y tenemos que Totalmente. ser más mexicanos o ecuatorianos que los mismos paisanos y más americanos que los mismos que viven aquí. Y ya se nos acabó el tiempo y mi productora aquí está con la guillotina en la mano, pero quiero agradecerles a Vanessa y a Carlos por habernos acompañado, a Ustedes. Vladimiro que se acaba de ir, a las personas que confiaron con nosotros para sus mosaicos. Los invito a que lo visiten en conectarizona.com, pero también antes de irnos, yo creo que estamos
estamos todos bien jubilosos de ser quienes somos y la identidad que tenemos. Y quiero agradecerle a Gonzalo Morelo en los controles, Ariani Valles, productora, Gustavo Guirado, el director de nuestro newsletter, Judith Leo, nuestra corresponsal en Sonora, Paula Díaz, nuestra jefa de información, a Daniel Robles, nuestro director de arte, a Enrique Delgadillo con el Frappé de los Espectáculos, Celia Montoña, nuestra corresponsal del Expreso Cultural, y yo soy Maritza Félix. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles aquí en la mañana, en la hora del cafecito de Conecta Arizona.